Muchas gracias por la presentación. ¿Sí se escucha bien ahí? Perfecto, ¿se escucha? Bueno. Si no se escucha, alcen la mano así por ahí, para que si alzan la mano yo veo cómo resuelvo el sonido. Bueno, el día de hoy les voy a presentar el tema de la educación realista de Santo Tomás de Aquino frente al constructivismo de Jean Piaget. Pues ya hemos estado viendo, ¿verdad?, en las conferencias anteriores cómo en la modernidad y la posmodernidad, pues la educación ha sido un desastre, ¿no? Yo me voy a centrar en la figura de Jean Piaget por el impacto tan grande que ha tenido en todas las teorías de la construcción, el constructivismo, que ha estado apoyando pues el materialismo principalmente, ¿no? En sus dos errores gravísimos prácticos, que son, por un lado, el capitalismo salvaje, ¿no?, como fue definido por ahí, y por otro lado el comunismo socialista, pues yo diría que también salvaje, ¿no?, que acaban de ser dos caras de la misma moneda. Y sin embargo Jean Piaget y toda la educación constructivista, pues vamos a ver cómo abona más al comunismo que al capitalismo. Aunque, como les digo, para mí, al final de cuentas, el comunismo es una consecuencia del capitalismo. Es una radicalización de las consecuencias del capitalismo, porque acaba teniendo como resultado muy pocos ricos muy ricos a costa de muchos pobres muy pobres, ¿no? O sea que acaba siendo lo mismo que el capitalismo, nada más que peor, ¿no? Porque en el capitalismo hay pocos ricos, pero no tan pocos como en el comunismo, y a costa de muchos pobres. Y en el comunismo, ¿qué pasa? Que en lugar de resolver el problema de la pobreza, pues hace más pobres a muchos y más ricos a más poquitos. ¿Sí lo han visto eso? ¿Se han dado cuenta? Y pues Jean Piaget es una figura clave en esto, ya lo veremos. Bueno, voy a presentar el estado de la cuestión. Santo Tomás afirma que la verdad es el fin último de todo el universo, por lo que todo saber tiene que enfocarse en buscarla y contemplarla. De hecho, el hombre ha nacido para la verdad. Sin embargo, en las sociedades actuales el tema del fin se ha oscurecido a tal grado que se observan muchas tergiversaciones relacionadas con los fines que la humanidad persigue. Como por ejemplo, tenemos la propuesta de Jean Piaget, que ha tenido un gran impacto en la educación actual y que hace que el tema del fin adquiera una gran relevancia en el proceso de la educación para alcanzar la verdad. El asunto radica en que no es difícil concluir el hecho de que en una sociedad no sepa dónde va, no puede sino conducir a innumerables problemas y crisis como las que hemos estado viviendo. El hombre necesita conocer la verdad sobre el fin de las cosas para poder descubrir la jerarquía de lo que es bueno y de ese modo dirigirse hacia el bien. No obstante, el agnosticismo moderno y contemporáneo, así como los sistemas educativos materialistas, constructivistas, conductistas, de corte marxista y liberal, que proceden de sus respectivas antropologías, han desviado la educación de su verdadero fin. Este discurso está encaminado a abordar la propuesta de Jean Piaget debido al gran impacto que ha tenido en la educación actual. Lo que sucede es que la sociedad se ha ido alejando de la tradición histórica desde la cual puede añadirse algo al proceso de descubrimiento de la verdad. Hemos llegado al punto en que la verdad está sometida a cuestionamientos y consensos que han hecho que los bienes y fines se encuentren tergiversados a tal grado que resulta necesario volver a considerar como punto de partida para una buena educación el fin de la vida humana. Vemos necesario retomar la tradición con Santo Tomás, que ha afirmado que todas las acciones humanas son por un fin. Y de eso se sigue, dice Santo Tomás, que el fin tiene razón de causa. La tendencia al bien y la disposición para la virtud son elementos fundamentales de la naturaleza humana
que hay que rescatar debido a que toda persona aspira en su interior a un fin último, a un bien que colme todos sus deseos y que es la felicidad. Por eso Santo Tomás sostiene que cada persona está naturalmente provista de los elementos necesarios para alcanzar ese bien, para cuya consecución es necesario orientarla para la adquisición de cualidades estables o virtudes que le permitan alcanzar su fin. En ocasiones, esa asistencia implica esfuerzo y por tanto malestar, pero eso deriva de la misma naturaleza humana. Por eso, cuando los sistemas educativos modernos, como el conductismo, concibe el malestar humano que se sigue del esfuerzo como consecuencia de un mero condicionamiento operante, manifiesta su ignorancia sobre el carácter trascendente del hombre, cuya naturaleza está hecha para la verdad y el bien. Una buena educación no violenta la naturaleza humana, sino que favorece la realización de las más nobles aspiraciones, así como los intereses más íntimos del ser humano. Lo anterior nos conduce a considerar que si educar significa etimológicamente educir o sacar a la luz todo lo que el hombre es necesario partir de un conocimiento profundo del hombre como persona autoconsciente y libre, y en cuyo orden natural la contemplación de la verdad es primordial y anterior a su actividad. En una visión tomista, resulta necesario partir de la unión substancial de cuerpo y alma, teniendo muy en cuenta que o se desarrolla mediante la educación toda la parte espiritual y la parte corporal, o no se logra nada, ¿sí? Se logra que se destruya la persona. De lo anterior se deriva la necesidad de recordar que una vez que Santo Tomás explica la definición de persona de Boecio, substancia individual de naturaleza racional, nos deja claro que el alma espiritual es el principio remoto de las operaciones, mientras las potencias o facultades que pertenecen al ámbito accidental son principios próximos que se encuentran ordenados jerárquicamente, de modo que las potencias sensibles se ordenan a las espirituales, a la vez que el cuerpo se ordena al alma como su fin. De esto se sigue que para Santo Tomás, la formación integral del hombre consiste en el desarrollo de su cuerpo y de su espíritu, así como el de todas sus facultades, sobre todo la inteligencia y la voluntad, que constituyen las más perfectas debido a la universalidad de su objeto. Es muy importante considerar que el hombre es persona, es decir, incomunicabilidad ontológica, subsistencia o existencia en sí, en la que el constitutivo formal de la persona es el ese o acto de ser que le confiere su máxima unidad, verdad, bondad y belleza, su máxima perfección ontológica. Sin embargo, la verdadera educación no puede limitarse exclusivamente a educir lo que el hombre ya es ontológicamente, sino que ha de hacerle crecer, es decir, acrecentar su ser mediante la adquisición y perfeccionamiento de los hábitos buenos o virtudes, que son condiciones accidentales que le permiten conocer y poseer el ser según su propia naturaleza. Educar es así lograr el desarrollo de todo lo que el hombre es, llevándolo a su máxima perfección posible dentro de los límites de su esencia o naturaleza. Pero además, el hombre por naturaleza es social, no es un individuo fundamentalmente aislado y singular como lo propone el liberalismo, ni un ente disuelto en la colectividad que evoluciona como lo propone el marxismo. El hombre, por ser naturalmente social en cuanto persona, trasciende la sociabilidad por estar abierto al ser, a la verdad y al bien. Esa es la razón por la que tiende a desarrollarse de un modo que trasciende el orden terreno, por tener un fin que trasciende la temporalidad, en cuanto la verdad es trascendente. De modo que, del análisis de la naturaleza humana y de la naturaleza de la educación, se deduce que los principios básicos
e imprescindibles que constituyen la educación del ser humano son el agente educativo, el sujeto que debe ser educado y los medios o los instrumentos de la educación, así como el fin que se pretende alcanzar por medio de esta educación. Es a partir de esos fundamentos que Santo Tomás concluye que la educación gira en torno a la formación de los hábitos, es decir, de cualidades estables que perfeccionan al hombre para que conozca y ame lo bueno, decidiéndose en cada caso por lo mejor. La educación de la persona humana no puede limitarse a una simple adquisición de informaciones y enseñanzas útiles y necesarias que le conviertan en una persona muy erudita, muy instruida o incluso técnica y humanamente muy competente, hábil y con una buena actitud, según las exigencias de un momento histórico, por desarrollado que sea ese momento histórico. No son suficientes las competencias, habilidades y actitudes, o también las aptitudes que dicen ahora, que propone el constructivismo. Si no se asientan sobre hábitos que son cualidades estables que perfeccionan al ser o a la operación, no se logra la educación. Tampoco es suficiente la educación meramente intelectual, ni la que se realiza en función de la acción y la verificación, que es la que propone Piaget. Si la persona tiene un fin, es indispensable que la educación trascienda la mera instrucción y alcance el nivel intelectual y moral que le corresponde conforme a su naturaleza. Por esa razón, una educación que no sea científica y moral resulta muy dañina. La persona no puede limitar su educación al plano físico y psicológico sin considerar sus supuestos metafísicos y su desarrollo moral. Porque mientras la virtud intelectual nos permite conocer la verdad y el bien, la virtud moral garantiza que podamos alcanzar el bien que le presenta la inteligencia. Limitar la educación a un ámbito descuidando otros, que además son anteriores y fundamentales, equivale a negar la misma educación. Por otra parte, la psicología de la educación constituye también un instrumento que puede ser útil, pero subordinado, ya que reducir la educación a la psicología, y más aún a una psicología empírica y materialista o a biología, significa negar la verdadera dignidad del hombre como persona. La clave de la educación, que parte de una metafísica y una antropología correcta, consiste en que la adquisición y aumento de los hábitos buenos es, en principio, fruto del placer que experimenta la voluntad de la persona educada en el bien obrar, ya que la voluntad goza al realizar actos buenos debido a que esos actos la disponen convenientemente al bien de la naturaleza humana de manera fácil, rápida y placentera. Realizando actos buenos, la persona se dispone mejor para alcanzar su fin, que es la unión y la delectación en la verdad con mayúscula y el bien con mayúscula. Al respecto, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, nos dice que los hábitos aumentan solo en intensidad, en el sentido de que repitiendo las obras buenas, el sujeto participa más perfectamente de la forma preexistente. De hecho, Aristóteles afirma que mediante la repetición consciente de actos buenos deliberados y elegidos, los hábitos se convierten en modos de ser o facultades que parecen naturales. Pero para lograr eso, se requieren algunos elementos que hoy parecen estar cada vez más lejos de los sistemas educativos. El orden y la disciplina, la orientación firme hacia el fin resistiendo los modos de actuar contrarios y la lucha permanente para lograr la adquisición de todas las virtudes posibles. Si la educación es lograr que el hombre alcance su máxima perfección posible, se trata de un proceso en el cual las virtudes se van adquiriendo en el tiempo, es decir, en cada opción libre que se realiza en cada momento y encaminado al fin último del hombre. Como hemos mencionado antes, no se trata de adquirir ciertas competencias, habilidades, actitudes y aptitudes que favorezcan resultados pragmáticamente favorables, tal y como lo propone el constructivismo, tampoco de un mero condicionamiento como lo propone el conductismo. Hay que trabajar la inteligencia y la voluntad en el conocimiento de la verdad y la elección del bien.
de modo que se vaya conformando el hombre que vamos a lograr formar. Los padres, los maestros y educadores son los que contribuyen como causas segundas a formar el carácter de la persona educada. El hombre bien educado para lo que es bueno según su naturaleza, elige en cada acto el verdadero bien, logrando la libertad en el orden temporal, y al elegirlo opta por el bien infinito. Por eso el hombre bien educado es un hombre libre. En cambio, el hombre sin educación acaba siendo esclavo de su propio desorden y de los vicios o hábitos malos que lo esclavizan. Solo el que hace lo que debe hacer en cada momento es auténticamente libre y pleno. Todo lo anterior pone de manifiesto que la reflexión filosófica realista que nos ofrece Santo Tomás nos permite conocer el fin último de la educación. La persona humana crece en virtud, alcanzando mediante la vida virtuosa su fin último relativo natural, y mediante las virtudes naturales, sobrenaturales, los dones y la gracia, alcanza el fin último sobrenatural. No está de más considerar que en Santo Tomás la adquisición y el aprendizaje de la virtud constituyen un arte por el cual la persona puede superar los obstáculos y el desorden en las facultades causados por su naturaleza dañada por el mal. Los hábitos buenos permiten a la persona humana actuar para alcanzar su objeto fácilmente, como dijimos antes, sin esfuerzos ni retrasos, y además con complacencia. Estabilidad, espontaneidad y facilidad para actuar el bien en toda ocasión son las características que confieren los hábitos buenos al obrar humano. Se trata de un perfeccionamiento del ser que actúa y le dispone bien y de forma estable para su fin. Sin embargo, como lo hemos mencionado anteriormente, el materialismo, el biologismo y el pragmatismo han desvirtuado estos principios, y con esto se ha desviado el rumbo de la educación. Por lo que consideramos importante profundizar en los elementos fundamentales de la educación y, como quedó asentado en el título de esta exposición, contrastarlos, especialmente con la propuesta materialista de Jean Piaget, que es un autor representativo por su importancia y el gran impacto que ha tenido en la educación hasta la actualidad. El camino a seguir será continuar exponiendo algunos fundamentos de la propuesta tomista para en un segundo momento contrastarlos con algunos de los elementos que consideramos clave dentro de la propuesta de Jean Piaget. El amor como principio activo de la educación. Una vez que hemos expuesto el estado de la cuestión, en que hemos destacado la importancia del fin de la educación y su relación con la naturaleza humana y con las virtudes que perfeccionan las facultades superiores del hombre, en un contexto en el que se ha perdido la noción del fin de la educación, como su fin es la verdad y el bien, consideramos preciso destacar que Santo Tomás sostiene que la naturaleza social humana exige como principio básico para la adquisición de virtudes el amor y la amistad, que crean el contexto indispensable y adecuado para la comunicación y la manifestación de la virtud y de la vida feliz. Santo Tomás sostiene que el amor y la amistad son el principio activo para la educación, que solo es posible en un ambiente en el que se facilite la misión comunicativa del bien y la verdad para el perfeccionamiento de la persona. El amor de amistad es el principio activo de la educación para la virtud, de modo que es necesario distinguir entre los bienes útiles, deleitables y honestos, aquellos que son útiles para educar en las virtudes, y aquellos que son necesarios, es decir, aquellos sin los cuales resultaría imposible alcanzar la virtud. Porque la misma naturaleza humana nos permite reconocer que la persona humana necesita cosas exteriores para el cuerpo, para sus operaciones activas y contemplativas, pero también necesita de los amigos, porque las cosas no son suficientes si estamos solos. Siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás nos enseña que la persona humana necesita amigos
en todos los estados, circunstancias y momentos de su vida, y también cuando alcanza la felicidad por medio de la virtud. Por eso, en la educación es tan importante el amor personal, que es el amor de amistad, en el que ama desea y se goza en el bien del amigo. No porque le produzca algún provecho que espere conseguir de la amistad, sino por la complacencia afectuosa que percibe interiormente por el amigo, que hace que sus bienes y sus males, así como su voluntad, los perciba como propios. Santo Tomás sostiene que la semejanza es una de las tres causas del amor, ya que las otras dos son el bien y la aprehensión del bien amado. Y esa semejanza, cuando es perfecta y el amor es de comunión o de benevolencia, es decir, amor de amistad entre personas, la unión afectiva adquiere una dimensión intencional muy particular en la que el que ama quiere el bien del amigo como para sí mismo, por la semejanza perfecta en la forma. Se trata de querer un bien recíproco que se realiza por dos vías, que son la del conocimiento y la del amor, que es por la voluntad. De lo anterior, Santo Tomás concluye que como el amor de amistad consiste en querer el bien del otro, cuanto más intenso es el amor, más intenso es el trabajo con el que se busca la perfección del amigo, oponiéndose a todo aquello que vaya en contra de su bien. Santo Tomás nos enseña que el hombre feliz necesita amigos, no por utilidad o por delectación, sino para obrar el bien. Es así que la amistad que se requiere para la educación en la virtud es un amor de benevolencia interpersonal y recíproco, no por intereses egoístas, sino para que el educando logre un bien al suscitarse también en él ese amor desinteresado. Por esa razón, la educación corresponde fundamentalmente a los padres y a aquellos que sean capaces de un amor de amistad más recto y ordenado. Para educar en la virtud es necesario salir del materialismo y del utilitarismo y buscar la verdadera amistad en el orden de la persona. Buscar el amor benevolente sin el cual es imposible desarrollar las virtudes. Ya se ve que bajo la perspectiva de Santo Tomás es imposible lograr virtudes sin un fin que es la verdad y el bien, y sin un ambiente de un recto y ordenado amor que sea propicio para su desarrollo. Educar en las virtudes. Una vez vista la importancia del amor recto y ordenado en el proceso de la educación bajo la perspectiva de Santo Tomás, hay que considerar que en la tradición tomista las virtudes intelectuales y morales son hábitos operativos buenos cuyo objeto es el perfeccionamiento de las facultades superiores del hombre, inteligencia y voluntad. Pero esas dos facultades han de desarrollarse de modo primordial. Bajo la perspectiva tomista, tanto para la educación en general como para la educación de la inteligencia, es muy importante considerar una sana dirección de la vida sensible, especialmente de las facultades de la imaginación y de la memoria sensible, ya que estos dos sentidos internos son fundamentales para la formación de toda especie impresa, sensible, intencional, que constituye la base del proceso intelectual. La educación estética o de los sentidos es fundamental para el desarrollo de la propia naturaleza intelectual humana. Pero Santo Tomás nos enseña que en el hombre no hay ningún conocimiento sensible que no esté relacionado con la vida espiritual. Y por eso es importante que la educación favorezca desde edades tempranas el ejercicio de la abstracción. Porque quien no desarrolla al máximo su capacidad natural de abstracción, no puede saber pensar, aun cuando en Santo Tomás el hombre abstrae por el solo hecho de ser hombre. Por eso es tan importante que la acción educativa conozca y favorezca el desarrollo de los procesos naturales de la inteligencia. En Santo Tomás, toda la sensibilidad de la vida emocional y afectiva, todas las pasiones humanas ordenadas por la recta razón, pertenecen al ámbito de la virtud.
En lo que se refiere a la voluntad, que es la facultad apetitiva espiritual de la persona humana, Santo Tomás nos enseña que debe ejercer el dominio y el control de las pasiones y de la vida emocional. Una vez que la persona conoce el bien y por tanto el fin, es necesario favorecer la deliberación intencionada hacia lo que es bueno, es decir, perfecto. Como el objeto de la voluntad es el bien común, la persona humana ha de ser formado para quererlo y para atender a él. Es necesario educar para el pleno dominio de los actos humanos, de tal modo que queriendo algo que es bueno, sea posible que la persona lo alcance. Siguiendo Aristóteles, Santo Tomás nos advierte que en el proceso de la educación debemos ser conscientes del hecho de que el hombre no siempre logra alcanzar lo que la razón le presenta como bueno. También destaca la importancia de considerar que en el ser humano existen disposiciones desordenadas que tienden a convertirse en vicios como hábitos corrompidos. Si observamos en lo que se refiere a la facultad de la inteligencia, esta está destituida de su orden a la verdad. En el ser humano cabe la ignorancia y en lo que se refiere a la voluntad, esta se encuentra destituida del orden al bien, puesto que en el hombre cabe el mal. Por otra parte, en lo que se refiere al apetito irascible, este no siempre se ordena a lo arduo, es débil, mientras que el apetito concupiscible se encuentra desordenado de lo rectamente deleitable. En el ser humano cabe la confusión del bien aparente con el bien real, lo cual hace que la afección que pertenece a la esencia humana repercuta en el orden personal de la individualidad, que eligiendo el bien, obra el mal, y que al cabo de la repetición de actos desordenados, estos se hacen costumbre y después necesidad, es decir, se convierten en vicios, debilitando al hombre y dañando su libertad. El desorden acaba por arrastrar a la razón a juzgar en las cuestiones particulares contra el conocimiento universal de los principios. Acabas justificando todos tus desórdenes. Por lo anterior, si antes del uso de razón, mediante la acción de los padres y los educadores, se ha habituado a renunciar a algunas satisfacciones placenteras inmediatas en aras de un bien superior y universal, en la edad de discernimiento se podrá con más facilidad habituar la voluntad a desear y perseguir de entre lo que es bueno, lo mejor. Esto es posible porque el dinamismo entero de la vida moral se encuentra dirigido y ordenado hacia el fin último, que constituye su razón de ser. Todo fin mueve en tanto que es un bien que conviene. Pero no todas las cosas son convenientes para todos los seres, ya que la conveniencia no depende únicamente de la índole de lo que nos proponemos como bien, sino de la naturaleza del ente al cual se le presenta o se le propone dicho bien. De hecho, el fundamento del bien como valor radica en que el bien como conveniente en sí mismo implica dos cosas: la índole o el estatuto ontológico de aquello que se propone como bueno o conveniente, y de la naturaleza del ente, que en este caso es la persona humana a la cual se propone dicho bien. En eso radica la dimensión objetiva y subjetiva del valor. La tendencia a un fin está determinada por la disposición subjetiva del que apetece dicho fin, lo cual significa que el camino hacia el fin último está condicionado por las disposiciones subjetivas de cada persona. Por eso deben tomarse muy en cuenta para que se alcance la meta. También hay que considerar que en Santo Tomás la inclinación que puede dirigir nuestra conducta a un determinado último fin se divide en natural y ilícita. Naturalmente todos los hombres tendemos al mismo fin, independientemente de ciertas situaciones somáticas de cada persona. Pero además, el apetito ilícito, que es el que es con conocimiento del fin, se divide en sensible y espiritual, de modo que cada uno de estos dos niveles de facultades son susceptibles de un doble tipo de inclinación actual y habitual. Eso es muy importante, porque el hecho de que la petición de los últimos fines concretos a los que tiende la persona proceda de la inclinación especial del sujeto operante, no significa que todas las inclinaciones especiales del sujeto sean aptas para surtir un efecto determinado,
ni que solo pueda producir un efecto tampoco, o un tipo determinado de esas inclinaciones especiales, un efecto nada más. Por eso, bajo la perspectiva atomista, es tan necesario para el teórico educador examinar detenidamente las inclinaciones generales y específicas de cada educando, estudiando la forma en la que se relacionan con la petición de los últimos fines concretos. Entonces, estas pamplinas de que la educación de antes estaba centrada en quién sabe qué, y que en el profesor, y que ahora es la educación centrada en el alumno. Mentira. Nunca estuvo centrada más que en el alumno. Desde Sócrates siempre ha estado centrada en el alumno. Aquí está como está preocupadísimo, en este caso Santo Tomás, que recoge toda una tradición de 17 siglos, por estudiar al alumno para ver cómo lo vamos a educar. Nunca como ahora estamos alejados de lo que es el alumno para enseñar. Es preciso analizar todas las inclinaciones habituales de la voluntad y de los apetitos sensibles, tanto las habituales como las actuales, para llegar a la conclusión de que las disposiciones subjetivas que determinan la abolición de un último fin concreto son las pasiones y los hábitos apetitivos, tanto de los apetitos sensibles como de la voluntad, aun cuando las pasiones no son actos voluntarios, no son moralmente buenas ni malas en sí mismas, son ontológicamente buenas por el hecho de ser parte de la naturaleza humana y pueden ser moralmente buenas o malas cuando son imperadas o permitidas por la voluntad. Por eso Santo Tomás ve tan importante educar en el ejercicio e imperio de la voluntad sobre las pasiones, porque las pasiones influyen en la bondad o maldad de los actos humanos. La pasión antecedente al acto de la voluntad hace que el intelecto considere como bueno aquí y ahora aquello a lo que el sujeto está concretamente inclinado. Esto sucede porque eso es a lo que tiende en cuanto tal cuando está afectado por la pasión. De modo que en la medida en que la pasión es más fuerte, mayor es la intensidad de la volición respectiva. Pero en la medida en que la pasión es más fuerte y la voluntad se inclina más fuerte a un determinado objeto, como bien, se restringe o disminuye la deliberación de la razón, haciendo que la voluntad tienda con más fuerza, pero con menos libertad, hasta el punto de que en algunos casos la fuerza de la pasión puede impedir por completo la capacidad de deliberar. O sea, la pasión te ciega todo y ya no puedes ni pensar ni elegir nada, ¿sí? La abolición resultante de la fuerza de la pasión impide el acto de la voluntad. La pasión antecedente aumenta la intensidad de la abolición, pero disminuye la libertad, mermando el valor ético de la acción. Ahora bien, en lo que se refiere a la pasión consiguiente, esta puede actuar ya sea por repercusión del acto volitivo en el apetito sensible, o bien por virtud de cierta elección, aumentando en este caso la calidad moral buena o mala que tuvo la acción por su objeto, fin y circunstancias. Ya se ve que en Santo Tomás la antropología sustentada en una metafísica constituyen el fundamento de la educación, porque el sujeto educable es la persona humana y ésta no puede llegar a un buen término si no se entiende qué es el hombre y si no se tiene la idea de que las virtudes o hábitos buenos, que son cualidades estables, son fundamentales para garantizar el recto hacer y obrar humanos. Las virtudes intelectuales y morales son hábitos operativos buenos, cualidades estables que perfeccionan las actividades de la persona humana, mientras las virtudes intelectuales constituyen un valor humano relativo en cuanto nos muestran lo que es objetivamente verdadero y bueno, pero no garantizan que la voluntad lo alcance. Las virtudes morales constituyen un valor humano absoluto, en cuanto garantizan el buen uso de la facultad, es decir, que la persona alcance el bien intelectualmente conocido. La virtud intelectual no es de suyo una inclinación de la voluntad, sino un hábito del entendimiento que por ende no puede estar apetitivamente inclinado al acto respectivo. La virtud intelectual capacita a la persona para realizar bien los actos intelectuales, pero no implica una propensión habitual de la voluntad para imperarlos. Constituye una luz que ilumina desde los principios la acción práctica que con las virtudes morales
se facilita habitualmente la realización de actos moralmente y técnicamente buenos. Es por eso que la educación ha de abarcar todas las virtudes, porque para que la persona humana obre bien, necesita de su inteligencia y su voluntad, que ambas estén bien dispuestas. Para Santo Tomás es necesario que las facultades cognitivas, tanto sensitivas como espirituales, estén ordenadas a la verdad y al bien. Por eso no hay otro camino que el de la educación en las virtudes, que dicho sea de paso debería ser completado en el ámbito natural y sobrenatural con otras cualidades o hábitos entitativos y operativos que ya son en el orden sobrenatural, por ejemplo, y serían objeto de otro estudio. Bueno, la educación moderna hegeliana, piagetiana, marxista y constructivista. Una vez planteados algunos de los principales fundamentos de la educación en virtudes bajo la perspectiva de Santo Tomás, consideraremos algunos fundamentos de los sistemas educativos actuales que se han alejado de la propuesta tomista y que constituyen la base de la propuesta de Jean Piaget, que ha ejercido una gran influencia en el constructivismo educativo actual y en el construccionismo social también, no nada más en la educación, en la política, en todo absolutamente, en la ciencia. Dentro de los antecedentes históricos podemos decir que a partir de la vía moderna iniciada por Guillermo de Ockham, el nominalismo colocó las bases del empirismo radical y del racionalismo naturalista que desembocaron en el fideísmo racionalista moderno, cuyo impacto en la educación fue muy importante. La identificación del ser y del pensar condujo a la conclusión de que el ser y la nada son indeterminaciones puras, es decir, abstracciones. El siguiente paso fue afirmar que la realidad es mezcla de ser y no ser, es decir, contradicción dialéctica. Para Hegel los entes materiales son pensamiento pensado, y a partir de eso Marx hizo transitar el orden del pensar al de la materia, formulando el materialismo dialéctico. Fue así que el pensamiento llegó al punto en que la filosofía dejó de ser contemplativa y se puso al servicio de la transformación de lo real, volviéndose de ese modo destructiva. En el marxismo no procede un corpus académico que busque la verdad del ser como lo sostenía Santo Tomás. Lo que propone Marx es una praxis, entre comillas, porque no es obrar, sino hacer nada más, como si fuera una apóyesis, una praxis que es actuar. Una praxis transformadora y destructora de la educación que se sigue de la destrucción de la filosofía realista suplantada por una ideología, tal y como sucede con muchos pensadores, ¿no? Muchísimos, entre ellos podríamos mencionar a Althusser, por ejemplo. Es así que la educación se convierte en un instrumento para la instalación de un estado totalitario y ateo en el que se atomizan los saberes y se diluyen los valores esenciales. A partir de esos presupuestos, la educación en general y sobre todo la educación universitaria se desvía de su misión al colocar la práctica por encima de la teoría y los bienes útiles por encima de los bienes honestos. El doctor Caturelli, que fue profesor de nosotros y de muchos de los que estamos aquí, es muy lúcido, ha sido muy lúcido cuando afirma que la universidad materialista opera bajo la bandera del profesionalismo, entre comillas, que se coloca por encima de lo académico, dice él, teoría, y luego lo sustituye totalmente, transformando la universidad en una fábrica de profesionales sin sentido académico, es decir, en una práctica que se coloca por encima de la teoría. Bueno, pues esto lo dice el doctor, ¿sí? Es así que la educación se masifica y las instituciones educativas, sobre todo las universitarias, se empiezan a confundir con comunidades políticas o incluso empresariales, en las que la investigación y la docencia se disuelven en un aparato burocrático. Yo creo que todos lo estamos viviendo esto desde hace mucho, ¿no? El materialismo desvirtúa lo académico, que es la teoría de la verdad. Y una vez desterrado el saber y la verdad, se da paso a la simulación por parte de personas que acaban lucrando con la educación. Pero además, al sobreponer la práctica sobre la teoría,
se van multiplicando los procesos, los formatos, los recursos didácticos, los métodos, la tecnología, las nuevas tecnologías, hasta el punto de que todo ese relajo de cosas acaban poniéndose como fines en lugar de ser medio o camino para alcanzar la verdad. O sea, se invierte todo. Como lo hemos mencionado, ese materialismo hunde sus raíces en el idealismo alemán, porque cuando Hegel afirma que la razón es la certeza de la conciencia de ser toda la realidad, declara el triunfo de la razón sobre la inteligencia, de modo que la razón deja de servir a la inteligencia e intenta ser la medida de la realidad hasta identificarse con ella. Para Hegel la razón es conciencia de toda realidad, de modo que la razón ha devorado la inteligencia identificándose con lo real, por eso ya nada puede ser fuera de la misma razón. Dicho de otro modo, el mundo se hace uno con la razón autosuficiente, cuya tiranía se manifiesta en distintas formas. Esa razón distorsionada busca mediante la erudición tener siempre la razón en lugar de buscar y contemplar la verdad. El problema es que la razón, esa razón entre comillas moderna, engrandecida, proclama como verdad a tantas cosas contradictorias que ya no se sabe qué es la verdad. La razón absolutizada desde el nominalismo hasta Hegel ha creído que ella es la conciencia de ser toda la realidad, es decir, todo. Sin embargo, en una correcta concepción de la educación, es necesario comprender que solo puede ser buena una razón subordinada a la inteligencia, desde la cual se descubre el ser. Pero además, actualmente nos encontramos bajo la primacía del saber empírico, que pretende reducir la explicación científica de la realidad a la verificación sensible que busca prescindir de la especulación filosófica. Como iremos viendo, todos estos antecedentes se pueden encontrar en la obra de 3 volúmenes de Jean Piaget, que publicó en 1950, titulada La Introducción a la Epistemología Genética, y en la que pone de manifiesto su desprecio de la filosofía. Piaget intentó colocar el conocimiento biológico como prototipo del saber filosófico, pero para él la filosofía no es un conocimiento válido, él mismo lo dice. Según Piaget, la filosofía, en lugar de conocimientos científicos, propone meras ilusiones. Otro elemento de su propuesta es el estructuralismo, que no considera el orden jerárquico de los entes, sino de ciertos principios educativos en los que la estructura que proponen realmente no existe si la queremos ver desde un punto de vista estrictamente metafísico. La idea de estructura de Piaget, que es dinámica, implica el concepto de función, ya que supone un modelo aparente en el que las partes agrupadas de una determinada manera forman un todo. La estructura se va moviendo dentro de un sistema que tiene los caracteres de totalidad, de transformaciones y de autorregulación, conceptos y términos en los que podemos encontrar un lugar común con otros autores, como lo había dicho, con Althusser, también con Foucault, entre otros. Ay, perdón si no los volteo a ver mucho porque me alejo tantito y veo que se va, me tengo que estar muy pegado al micrófono, entre otros. Y de un modo más remoto también podemos encontrar puntos comunes con Marx, obviamente. El método clínico de Piaget consiste en explorar los comportamientos infantiles mediante la sucesión de estímulo-respuesta hasta descubrir la estructura cognoscitiva del niño. El biologismo y el evolucionismo se ponen de manifiesto en su psicología del desarrollo basada en la adaptación biológica, que termina por definir la inteligencia como la capacidad de adaptación a situaciones nuevas. A la manera de Lamarck, termina por afirmar que la razón humana es un producto de la organización biológica, es decir, de la evolución, en que las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del sujeto y las reacciones del objeto. Los progresos de las estructuras son como procesos biológicos a la manera de la embriología. Por eso concibe los actos de la inteligencia como una asimilación biológica del objeto a la organización del sujeto, que interactúan ininterrumpidamente.
la psicología genética piagetiana sostiene que la evolución de la inteligencia es un sistema de transformaciones y autocontrol en el cual consiste la vida psíquica. De este modo, las operaciones lógicas son un proceso de adaptación biológica, de suerte que la inteligencia como proceso transforma lo existente a la vez que en cierta medida es transformada por él. La asimilación y la adaptación es la propiedad fundamental de los esquemas. Sin embargo, ni Piaget ni sus discípulos, que son muchísimos, los que tiene hasta la actualidad, han sido precisos en lo que entienden por esa asimilación y adaptación. Lo más que tenemos es la descripción de uno de ellos que se llama Fabel, ni siquiera Grassersfeld, todos ellos nada, ¿sí? Richmond, que dice que el bebé asimiló el pezón al esquema de mamar, lo cual le conduce a describir diciendo que un esquema es una estructura cognoscitiva que se refiere a una clase semejante de secuencias de la acción, las que forzosamente son totalidades fuertes, integradas y cuyos elementos de comportamiento están íntimamente relacionados. Otro importante estudioso de Piaget, que les mencioné ahorita, Richmond, afirma que los esquemas son subestructuras. Sin embargo, lo que podemos observar es que en la propuesta piagetiana la realidad se asimila a los esquemas o subestructuras como actos sucesivos que se van acomodando y que significan una primacía biológica de las acciones. Pero esas estructuras tienen como una de sus propiedades la asimilación repetida de todo aquello que es asimilable en el ambiente. Ese desarrollo se divide en etapas que corresponden a los cambios de la evolución genética, que tienen diferencias cualitativas que permiten reconocer. En todas las etapas de su concepción evolutiva de la inteligencia se ve que para Piaget la inteligencia es la adaptación por excelencia, el equilibrio entre asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores a los objetos. El esquema de asimilación-acomodación hace que cada equilibración cognoscitiva surja de un conflicto del que emerge la motivación. Por eso, para Piaget, el maestro debe suscitar la motivación a partir del conflicto. Marxismo. Piaget ve la interacción social entre compañeros como la mejor oportunidad para superación del egocentrismo infantil a través del proceso de coordinación de diferentes puntos. Ahora le llaman trabajo colaborativo y no sé qué. El profesor piagetiano ha de ser un organizador, lo que ahora llaman un facilitador, de situaciones de aprendizaje en conformidad con las propiedades de un grupo, de modo que el niño se convierta en una acción dentro de un sistema coordinado de acciones. El maestro debe ordenar, experimentar, sugerir, de modo que el niño manipule los objetos hacia lo nuevo que necesariamente ha de surgir del conflicto cognoscitivo. El niño resuelve o se adapta a situaciones, pero evitando, fíjense, esto es muy importante, evitando que medite o reflexione sobre ellas, elaborando teorías, en tanto no se encuentra en el estadio de operaciones formales, o sea, ya más grande, mayor. La acción sobre la teoría es fundamental, de modo que la escuela activa consiste en un experimentalismo activista en el que la praxis es lo fundamental. Se trata de un primado de la praxis, que ya les dije que es una apóyesis en realidad, no es praxis, cuyo fin es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas que no repitan lo que ya han hecho otras generaciones, es decir, hombres creadores, inventores y descubridores. Eso de aprender a aprender y todas esas cosas, que todo se oye muy bonito, pero todo es parte de lo mismo, ¿eh? Formar mentes críticas que no acepten todo cuanto se les ha dado, sino que lo verifiquen todo. Como hemos visto hasta este momento, Piaget nos habla de una evolución hacia la inteligencia, pero dicha evolución tiene un sentido o una finalidad, que es la construcción de lo real en el niño. ¿Se dan cuenta? Que el niño construya su realidad, o que en un equipo construyan una realidad para un contexto determinado, ¿no? Y así es como ahora hay pandemia, porque eso lo dice la sociedad, ya se acabó porque ahora se construye otro discurso, vamos construyendo la realidad, ¿sí? Hasta que obviamente nos golpea y acabamos todos mal, ¿verdad? Pero mientras tanto ahí vamos funcionando. Porque según Piaget, conforme se va pasando del egocentrismo integral e inconsciente de los primeros estadios en la localización del propio cuerpo en un universo exterior,
se constituyen los objetos. Es decir, se produce una construcción psicológica del mundo. ¿Se dan cuenta dónde está el problema? En la que la permanencia del objeto se debe a la deducción constructiva que constituye desde el cuarto estadio, que son los estadios que no los puse aquí porque si no nos íbamos a estar aquí todo el día, la asimilación de todos los esquemas secundarios. La inteligencia sensoriomotriz es esencialmente construcción de relaciones o deducción constructiva. Se trata de una especie de constructivismo estructuralista en el que las estructuras se construyen pues nada está dado al comienzo, de modo que las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del sujeto y las relaciones del objeto. Aquí no hay verdad, no hay bien, no hay nada. Todo lo construyen los que están en ese momento en un contexto que después vienen otros, lo destruyen eso y construyen otra cosa y así. La estructura es una suerte de totalidad autónoma, autocontrolada, sin un contenido metafísico, puesto que como lo hemos visto antes, Piaget es alérgico a la metafísica. Por eso no puede quedar bien definido el concepto de estructura que constituye el concepto central de su propuesta. Piaget no define con claridad la estructura, sino que la describe como un sistema de transformaciones que se mueven cada vez más hacia lo más complejo. Análisis conclusivo de la propuesta piagetiana frente a la educación en virtudes de Santo Tomás de Aquino. Vamos a comparar. Ya se dan cuenta ustedes, ¿no? Ay, Dios mío. Lo expuesto hasta ahora nos permite ver que existe una contradicción entre la propuesta materialista piagetiana y lo que expone Santo Tomás. Recordemos que en la propuesta tomista lo primero que cae bajo la aprehensión de la inteligencia es el ser, es decir, la verdad, de modo que la inteligencia descubre la verdad de la que participa cada ente, no la construye. Pero para comprender eso, debemos admitir que hay una capacidad real o facultad para contemplar la verdad, al mismo tiempo que ningún ente finito agota la verdad completa, eso también lo sabemos, sino que los entes finitos nos remiten a la verdad con mayúsculas infinita e imparticipada. Definitivamente el constructivismo piagetiano no coincide con la nociología de Santo Tomás, porque cuando Piaget dice que el conocimiento intelectual es siempre una reconstrucción endógena de datos exógenos aportados por la experiencia, no hay que pensar que se trata de la presencia intencional o inmaterial del objeto conocido aportado por la experiencia sensible, que es la especie sensible en Santo Tomás, tan importante para el proceso del conocimiento, con la que la inteligencia elabora un concepto. En Piaget eso no es posible, porque para que eso fuera así, habría que aceptar que hay una potencia o facultad de la inteligencia de la cual parte el proceso cognoscitivo, y Piaget ha sido muy claro en establecer que nada está dado al comienzo sino el sistema de transformaciones que, como hemos visto, no define. El problema de fondo es que no puede concebirse un concepto de estructura sin contenido metafísico, es decir, sin lo estructurado. Si la inteligencia es mera estructura que estructura, sin acudir a la metafísica, la estructura, que es el concepto central de la psicología evolutiva piagetiana, no queda claro. Por su parte, en lo que se refiere al esquema, que según Piaget es una estructura cognoscitiva que se refiere en palabras de Fabel a una clase semejante de secuencias de acción, que forzosamente son totalidades fuertes, integradas y cuyos elementos de comportamientos están íntimamente relacionados, Piaget no lo explica al no quedar claro qué es la estructura. Resulta que el esquema es otra estructura cognoscitiva que se llama esquema como secuencias de acción, con lo cual es evidente que se produce una tautología, que al final se puede resumir diciendo que se trata de estructuras que son estructuras. Como vemos, los elementos fundamentales del sistema piagetiano no quedan claros, las experiencias que son tan importantes no quedan claramente establecidas, de modo que no puede considerarse como una tesis que posea consistencia teórica demostrativa de su propuesta. Otro problema es que Piaget nos habla del conflicto cognoscitivo asimilación-acomodación, que en el niño difiere cualitativamente del adulto. Sin embargo, desde la perspectiva tomista, el pensamiento del niño es cualitativamente idéntico al del adulto, en cuanto inicia el proceso de simple aprehensión o abstracción. La estructura piagetiana es una estructura sin lo estructurado, que serían las facultades cognoscitivas sensitivas y la inteligencia, cuyo objeto propio son las esencias abstraídas o separadas de las cosas sensibles.
Eso resulta porque Piaget prescinde de la metafísica. La permanencia del funcionamiento de las estructuras piagetianas no supone la existencia de una facultad ya constituida que trascienda la causalidad genética. Y por esa razón se distancia y hasta se opone a la propuesta tomista. Piaget propone un biologismo que consiste en descubrir una especie de embriología de la inteligencia adaptado a su formación biológica, lo cual constituye un biologismo materialista imposible de superar. Esto conduce a otro problema que consiste en la carencia de distinción de naturaleza entre la inteligencia del animal, inteligencia entre comillas, y la inteligencia humana. Porque cuando Piaget explica el estadio sensorio-motriz de la inteligencia de los 0 a los 2 años, en que el lenguaje aún no aparece, el mismo Piaget sostiene que equivale al nivel de la inteligencia del mono. El bebé, gracias a la vida social, al lenguaje y a la función semiótica, adquiere la posibilidad de la representación y del pensamiento. El chimpancé se acerca a la función semiótica, pero de ahí no pasa a la manera del niño menor de 2 años que no puede superar al chimpancé. De modo que entre la inteligencia animal y la inteligencia humana, o sea, lo que él llama inteligencia animal, obviamente, porque ya sabemos que no es, ¿verdad? Es la estimativa. No hay distinción específica como lo establece Santo Tomás y la tradición filosófica realista. Para Piaget el objeto es una reconstitución de la realidad, pero sin que se alcance el objeto en sí mismo. El materialismo piagetiano es evidente desde que sostiene que la razón humana es un producto de la organización biológica, aunque muy refinado y superior. Por tanto, en Piaget no hay distinción específica entre el hombre y las bestias. Se trata de un biologismo generalizado o estructuralismo genético interaccionista con el que Piaget intenta criticar y rechazar el empirismo. Sin embargo, Piaget invalida todo conocimiento que no sea controlado por la verificación empírica. En Piaget la inteligencia no es una facultad que a partir de los datos que le proporcionan los sentidos se apropia intencionalmente del objeto singular como lo propone Santo Tomás. Tampoco es un sujeto trascendental al modo kantiano, pues en la psicología de Piaget no es posible trascender el grado de lo empírico, aunque el sujeto sea transformado por lo que añade el sujeto cognoscente. El nominalismo en Piaget es evidente en cuanto para él no hay conceptos sino clases, de modo que el hombre es una clase general y únicamente existe el singular. La inteligencia es solo una equilibración de estructuras que no puede trascender el orden de lo dado empíricamente. Para él la causalidad es una especie de atribución de nuestras operaciones a los objetos concebidos como operaciones que actúan unas sobre otras. No hay una relación real entre la causa y el efecto, sino una atribución de nuestras operaciones a los objetos, de modo que la causalidad no existe en el orden real a la manera del empirismo de David Hume. Dice que no es empirista y acaba igual. Pero no solo es el biologismo materialista y empirista, sino como ya se viene vislumbrando desde que mencionamos la primacía de la acción, existe una relación entre la psicología estructuralista y el materialismo dialéctico, base teórica del comunismo socialista. Toda nuestra educación piagetana constructivista y luego el comunismo prendiendo como lumbre, ¿no? Bueno, a eso le añadimos otra parte que es la de la filosofía de la liberación y toda la educación, el secularismo, todo abona a lo mismo y luego que queremos cosechar. Ay, ¿por qué todo se está volviendo toda América Latina y España, no sé, como el comunismo? Pues si no hacemos más que enseñar de una forma y de otra eso en todas partes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a lograr? Pues lo mismo, ¿sí? Piaget converge con el materialismo dialéctico en cuanto el pensamiento verdaderamente adulto se muestra solo en las áreas del contenido en las que se ha socializado y la acción consiste en modificar lo real. Es evidente que hay una convergencia entre el estructuralismo genético de Piaget y la noción marxista de estructura. El proceso de asimilación y acomodación es dialéctico. Se trata de un materialismo dinámico con lo que el planteamiento piagetiano coincide al menos de modo general con el marxismo, incluso cuando critica el empirismo. Entre las convergencias encontramos la primacía de la acción, que caracteriza al marxismo y que es uno de los elementos centrales de la propuesta de Piaget. Dice Piaget, conocer es asimilar lo real a estructuras de transformaciones en tanto que prolongación directa de la acción.
Y Marx dice, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior es que solo concibe el objeto, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, como praxis. Para Marx se trata de transformar el mundo. Para Piaget, conocer un objeto es operar sobre él y transformarlo. La inteligencia consiste en ejecutar y coordinar acciones. La acción consiste en modificar lo real y no imitarlo. Sobran evidencias de que la acción tiene una primacía en la propuesta de ambos. Se trata de una visión que también coincide con el pragmatismo en el que la educación se enfoca a producir hombres capaces de hacer cosas. Lo que estamos haciendo es como, ahora sí, como dicen, como chivos en cristalería destrozando todo, ¿no? Y destrozándonos a nosotros mismos, porque hacer cosas sin una base sólida, teórica, que respete el orden metafísico de la realidad, pues acaba por destruirlo todo. En Marx y Piaget existe una estrecha vinculación existente entre la estructura categorial de todo pensamiento humano y la praxis. Aunque Piaget dice que el sujeto existe, pero al rechazar la metafísica no tiene cómo reconocerle una entidad real. No puede tratarse de un sujeto ontológico. Y en cuanto a las estructuras, estas tampoco tienen carácter metafísico. Al negar la metafísica, niega la naturaleza racional humana, es decir, la persona, quedando como resultado un puro activismo sin sentido que aniquila la interioridad contemplativa del hombre, como ya lo habían dicho los que me antecedieron. Como hemos venido señalando, la inteligencia como potencia o facultad de conocer universalmente es rechazada por Piaget y por todas las corrientes psicológicas y pedagógicas materialistas que consideran que es resultado de una evolución de estructura. Todos los que siguieron, que son una cantidad tremenda, que ahora estoy haciendo otra investigación sobre esto, y todas las teorías de la construcción en el proceso del secularismo, es una cosa terrible, ¿sí? En Santo Tomás, el conocimiento parte de una potencia o facultad que es la inteligencia y no de la nada como lo postula Piaget. Piaget niega la inteligencia como potencia porque escapa a la verificación o al control. En palabras de Piaget, en la propuesta de Santo Tomás, cuando el niño empieza a preguntar qué son las cosas, pregunta por la esencia y el ser de una cosa. De hecho, Piaget no define el conocimiento y a pesar de decir que está en contra del positivismo y estar más del lado de Kant que de Comte, su pensamiento concuerda claramente con él. Se trata de un reduccionismo cientificista y materialista que coincide en sus fundamentos con el materialismo dialéctico. Sobra decir que su propuesta llevada al plano ético es completamente subjetivista y relativista, pues en Piaget es impensable una moral objetiva en la que existan actos objetivamente malos en sí mismos, independientemente de las intenciones del sujeto que lo realiza y de las otras circunstancias que lo conforman. Puesta la moralidad en la autonomía de la intención, la única autoridad es el mismo sujeto como autoridad de sí mismo. A la manera del marxismo y del pragmatismo, la moral depende solamente de la mutua cooperación social en la que adquiere todo su valor. Esto se puede resumir diciendo que la moral ha sido anulada. Por su parte, la educación y el acto educativo, que es eminentemente moral, en Piaget se limita al adiestramiento en el marco de la anarquía moral en cuanto no considera que en el hombre exista una tendencia natural al bien. Educar para Piaget no puede ser promover el desarrollo integral del hombre hasta que logre su máxima perfección posible y menos mediante hábitos o virtudes intelectuales y morales. Para Piaget se trata de crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y que no se limiten a repetir lo que ya han hecho otras generaciones. Hombres creadores, inventores, descubridores, que tengan mentes críticas y que verifiquen todo sin aceptar todo cuando les viene dado. Se trata de un aprendizaje para la acción, es decir, para hacer cosas nuevas. Eso es evidentemente contrario a la propuesta de Santo Tomás, en la que la actividad sigue al ser, de modo que el hacer como el obrar se subordinan al fin de la educación, que es la verdad y el bien. Para transformar tienes que primero conocer la verdad, su naturaleza y qué es lo que se puede transformar y cómo. En la propuesta de Piaget no hay lugar para la contemplación y la reflexión anterior, pero además sin verdad, tampoco puede haber autoridad. Por eso los profesores ya aquí ya valimos todos, porque no hay autoridad. Los padres de familia pues también. Y luego vean nada más la psicosis que tenemos ahora por todo eso, ¿sí?
Entonces, no hay lugar para la reflexión, no hay para la autoridad, estableciendo relaciones de reciprocidad afectiva e intelectual con los educandos. Esto es interesantísimo cuando se ve esto de todas las estructuras de las empresas horizontales, donde no hay jerarquías, donde no hay autoridades, y en la iglesia también, la iglesia democrática y todo esto es un movimiento que está en todo, ¿sí? Bueno, cosa muy distinta al amor ordenado como principio de la educación propuesto por Santo Tomás. La educación en Piaget consiste en acción y en formar mentes capaces de verificar y ejercer la crítica, pero sin un fin definido, sino en una serie de verificaciones sin fin. En Piaget no tiene sentido la propuesta de Santo Tomás, que coloca la verdad como fin, pues es un problema metafísico o metaempírico que no es verificable. La educación ya no es para la verdad en Piaget, y por lo tanto para el bien tampoco, sino para la acción y la verificación. Todo se reduce a tener ideas observando semejanzas y diferencias para transformar la realidad. La primacía del hacer o la praxis se une con la necesidad de transformar la realidad. Pero ya les digo, como chivos en cristalería, ¿sí? Pero se trata de un hacer cosas nuevas sin fin. Se unen el hacer, la verificación y la transformación de la realidad, pero en la que queda fuera la contemplación de la verdad y la formación en virtudes como hábitos intelectuales y morales para que el hombre alcance la verdad y el bien, es decir, su máxima perfección posible, y con esta su fin último, que es subjetivamente la felicidad y objetivamente el bien absoluto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Manuel Ocampo por esta magna conferencia. En este momento haremos entrega de esta constancia por su valiosa participación en el 5º Congreso Nacional de Filosofía.